En el Evangelio que ustedes acaban de escuchar, admiramos o meditemos sobre los milagros que nuestro Señor Jesucristo realizó durante toda su vida, incluyendo aquellos que Él realizó después de su resurrección y aún después de ella, en especial la conversión maravillosa y milagrosa de el apóstol San Pablo. Todos la recordamos, mas el misterio inefable que se esconde en esta conversión, todos no lo sabemos. Sabemos bien que, como dicen los Hechos de los Apóstoles, San Pablo era un perseguidor, como lo dice él mismo, que perseguía a los cristianos que recién estaban iniciándose por gracia y obra de nuestro Señor Jesucristo. Y eran principalmente los discípulos quienes esparcían esta semilla del Evangelio entre los nuevos cristianos. Así pues, San Pablo, yendo a Damasco, sucedió esa conversión milagrosa. Una vez que ya nuestro Señor Jesucristo estaba sentado a la diestra del Padre Eterno. Y él lo menciona muy bien. Pues en esa conversión que nuestro Señor realizó sobre él, al tirarlo del caballo y dejarlo ciego, se repite lo que dice él en la epístola, o se realiza las palabras que él menciona en la epístola. ¿Qué fue lo primero de lo cual él fue informado para predicar después con ese ímpetu y con esa fe profunda el Evangelio de nuestro Señor? Sin duda alguna que aquí se realiza lo que dice el Evangelio de este día. Era un sordo mudo. Ese era San Pablo, un sordo mudo. Sordo porque no escuchaba o no tenía la gracia para escuchar las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Mudo porque no hablaba el lenguaje divino, no hablaba de nuestro Señor Jesucristo, sino que más bien su corazón estaba lleno del celo de la ley antigua, del celo de la ley de Moisés, que precisamente esta ya había sido abrogada, ya había sido rechazada por nuestro Señor. Recordémoslo bien que esto sucedió cuando nuestro Señor murió en la cruz y se rasgó el velo del templo donde se ocultaba el arca de la alianza. Así pues, Gamaliel fue el maestro, por así decirlo, de San Pablo. Pero San Pablo, aunque conocía perfectamente la ley, sin embargo, nos dice aquí nuestro Señor que estaba sordo y que estaba mudo. Pero aún más, no solamente era sordo y mudo, sino que también quedó ciego.
porque cuando fue derribado del caballo, una luz refulgente y las palabras de nuestro Señor lo cegaron. ¿Quién eres tú, Señor?, le dice San Pablo a nuestro Señor Jesucristo. Y él le contesta: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Duro te es dar cosas, dice, contra el aguijón. Y entonces vemos aquí el milagro tan grande que realiza nuestro Señor, ya no a la manera del Evangelio que ustedes acaban de escuchar, sino a la omnipotencia divina de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y cuál es este? Aquel que señala muy bien, o que dice muy bien el apóstol San Pablo: Señor, ¿qué quieres que haga? Y en estas palabras vemos nosotros la conversión total del apóstol San Pablo, es decir, sus oídos escuchan, se le desata la lengua y pronuncia estas breves palabras: ¿qué quieres que haga? Como predisponiendo su corazón y su persona a lo que Dios quiera disponer de él. Bastaron estas palabras de nuestro Señor para mover este corazón de piedra que tenía San Pablo en ese momento. Bastaron estas palabras para ablandarlo de tal manera que fuese ese barro del cual nuestro Señor formaría a este gran apóstol. Le tocaba entonces instruirse en la doctrina católica. Le tocaba entonces escuchar todo lo que se había realizado, pues ya estaba su corazón listo para escuchar las verdades eternas. ¿Y cuáles son esas verdades eternas? Lo dice en su epístola: el Evangelio que yo os he enseñado no es un Evangelio de San Pablo, es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Porque la gracia, dice él, en mí no ha sido estéril. La gracia en mí ha producido lo que Dios quería de mí. Aún así, sigue el apóstol demostrando su humildad ante toda la congregación de los fieles de aquellos tiempos. Pues nos dice que es él el más pequeño de los discípulos, que ni siquiera merece ser llamado apóstol, no solo por ser el último, sino por haber atacado a la iglesia de nuestro Señor, de tal manera que llega a decir de sí mismo que es un abortivo. Por un lado vemos el terrible abismo de la humildad de San Pablo. Por otro lado vemos cómo Dios nuestro Señor Jesucristo le dice a Ananías que hará de él un hombre que defenderá la verdad y que pregonará sobre ella misma, y será para nuestro Señor ni más ni menos un vaso de elección. Y lo que dice nuestro Señor
es lo que realiza. Porque inmediatamente, después de haberle quitado la ceguera, San Pablo se retira al desierto. Y es común entre los padres de la Iglesia que en ese retiro recibió él la revelación, o mejor dicho, las instrucciones necesarias, a la vez que nuestro Señor también le reveló todo el Evangelio que él después predicó. Como conocedor de la ley antigua, no le fue difícil a él guardar en su corazón y sobre todo en su alma las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, que esparció durante su vida pública acá en la tierra. Admirable es el milagro, no realizado sobre este ciego del Evangelio, sino realizado sobre el apóstol San Pablo. Bien sabemos, por un lado, la humildad tan grande de San Pablo, pero también conocemos, por otro lado, la omnipotencia divina que obró no solamente en su corazón, sino en lo profundo de su alma. Transformó totalmente a San Pablo en un elemento de persecución que pasó a ser un elemento de elección. Pues bien, San Pablo, una vez ya convertido, no predica otra cosa, no quiere que aprendamos otra cosa, sino que nos empapemos y que conozcamos con mayor detalle nuestra fe, nuestra doctrina, que por otro lado no es nuestra, es de nuestro Señor Jesucristo. Insiste constantemente durante toda su vida. Aconseja a Tito, aconseja a Timoteo, o a San Tito, o a San Timoteo, acerca de lo que él siempre ha predicado desde el momento de su conversión. E insiste a tiempo y a desatiempo, dice. Predica la doctrina. Haz obra de evangelista, le dice a Tito. Porque él eso ha hecho desde su conversión. Y también nos invita a nosotros que conforme a nuestro estado y conforme a la gracia que Dios ha derramado en nuestras almas, prediquemos a tiempo y desatiempo la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Que ella penetre lo más profundo de nuestro ser, que ella quite todo obstáculo que quiera oponerse a esta sana doctrina o a estas sanas enseñanzas que nuestro Señor Jesucristo transmitió, que no solo sirvieron para obrar milagros durante su vida pública, sino que también sirvieron para que sea un puente hacia la vida eterna. Señor, le dice San Pedro a nuestro Señor Jesucristo, ¿con quién iremos? ¿O a quién iremos? Tú solamente dices palabras de vida eterna. Y es lógico
que estas palabras de vida eterna se enraicen de tal manera en nuestra alma que nos hagan también a nosotros ambicionar, desear y buscar la vida eterna. Hartos estamos de todas las miserias que el mundo nos presenta en la actualidad. No quiere otra cosa nuestra alma más que descansar precisamente en la vida eterna, en donde el Apocalipsis es muy claro. No habrá llantos, no habrá dolor, no habrá desgracia, no habrá nada cuando se refiere y habla de la vida eterna. A esa aspiramos nosotros. Ese es el fin para el cual Dios nos ha creado. Y también es allí donde se realiza plena y absolutamente el fin ese tan deseado por nuestro Señor para nuestras almas. Nos ha creado, y lo diré siempre, para la vida eterna, pero no para la condenación eterna. Seamos fieles a las palabras o a las predicaciones de los discípulos, que no son otra cosa sino aquellas doctrinas o aquella doctrina que nuestro Señor Jesucristo les transmitió y que si ahora las dice su servidor, pues también los que vengan atrás de mí tendrán que predicar la verdad, la verdadera fe y la verdadera doctrina, aquella que sirve para alcanzarnos la vida eterna. Pidámosle pues a la Santísima Virgen María. Estoy muy seguro que San Pablo conoció a la Santísima Virgen María, pues tenemos una prueba muy clara de ello, que es el evangelista San Lucas, que era íntimo discípulo precisamente de San Pablo, y quien nos trae la historia de nuestro Señor Jesucristo sobre su infancia es precisamente San Lucas. Pidámosle pues a la Santísima Virgen María que si somos sordos o somos mudos o somos ciegos con respecto a la doctrina de nuestro Señor Jesucristo, que ella interceda por nosotros ante nuestro Señor para que nos quite este triple mal y deje que la gracia fluya en nuestros corazones, para que podamos decir con el apóstol: la gracia en mí no ha sido en vano, la gracia en mí ha obrado precisamente la salvación eterna. Ave María Purísima, sin pecado concebido. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.